y las capacidades que debemos de conocer. Entonces, pues en eso estamos. Y quiero terminar mostrándoles lo que quedamos hablando el día de ayer. A ver, espero que sí me deje. No sé si lo puedan ver. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Correcto. Bien, pues estábamos hablando ayer acerca de la respiración, de los tipos de aires y más o menos el volumen, de acuerdo a este autor. Estamos hablando acerca de las capacidades, pero para eso tenemos que saber que hay un volumen respiratorio normal que circula en una respiración pasiva. Cuando estamos en reposo tenemos un volumen que nos va a dar la estabilidad. En otra situación, pues no, o sea, tendría toda la ventilación adecuada. Pero sabemos que después de una respiración normal, se puede llegar a dar una inspiración más profunda. Después de eso se llama el volumen respiratorio, la capacidad de volumen inspiratorio. Pero después de sacar un volumen normal de aire, podemos sacar todavía un poco más. Es la capacidad de volumen expiratorio. Entonces, perdón. Entonces, pues bueno, estamos en eso. Y me quedé aquí. Vamos a ver un análisis, un resumen de lo que hemos hablado. Dice, la presencia del volumen mínimo puede demostrarse mediante la colocación de un trozo de pulmón en agua. Creo que ayer lo que habíamos comentado, ¿verdad? Las capacidades pulmonares son combinaciones de volúmenes pulmonares Doctor, específicos. solo se ve Escucho. su pantalla de donde está su carpeta. No se ve en sí el texto. Ah, ¿no se ve? No. Ay, pues les preguntaba, me dijeron que sí, Ay, pero a pues sí se ver. veía la otra parte, pero no sabía que estaba abierto el libro. ¿No se ve bien? Solo se ve el contenido menos, no se ve la página del libro. Perdón. Entonces vamos a tratar de... entonces no. Permitan. A ver, díganme si ahí sí lo ven. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, pues estaba yo aquí metidazo y no me di cuenta de la otra parte. Bueno, estamos comentando acerca de los volúmenes. Dice, las capacidades pulmonares son combinaciones de volúmenes pulmonares específicos. La capacidad inspiratoria es lo que hablamos el día de ayer, ¿eh? Es la sumatoria del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, que son 500 más 3100 igual a 3600. Es la capacidad que tenemos en cuestiones de capacidad inspiratoria. Dice, en los hombres, y 500 mililitros más 1900 igual a 2400 en las mujeres. No se les olvide cuánto viene siendo cada uno de los volúmenes, ¿sí? Luego tenemos la capacidad residual funcional. Es la sumatoria del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, que viene siendo de 1200 más 1200 igual a 2400 mililitros. La capacidad residual, el aire que se quedó en pulmones, ¿sí? Eso es en los hombres. Y 1100 y más 700 igual a 1800 en las mujeres. Bien, la capacidad vital es la sumatoria, capacidad vital, es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, que equivale a 4800 en los hombres y 3100 en las mujeres. ¿Qué quiere decir esta capacidad vital? Que viene siendo una medición en cuanto al aire que inspiramos. Hace cuenta, estamos haciendo ejercicio y decimos, a ver, inspiren profundo, metemos mucho aire, lo retenemos un poco y luego lo exhalamos. Esa se llama capacidad vital. Y los volúmenes aproximados son los que estamos viendo ahí. Sí. Tanto en hombre como en mujer.
Por último, la capacidad pulmonar total. Creo que ya te lo estamos viendo por lógica, ¿qué es lo que nos quiere decir? La capacidad pulmonar total es la sumatoria de la capacidad vital. ¿Cuál fue la capacidad vital? 4.800. La capacidad y el volumen residual, que son 4.800. Es decir, sería 4.800 más 1.200 igual a 6.000 en los hombres. Fue lo que habíamos hablado acá, ¿no? En cuanto a la parte de la reserva, la vital más la capacidad pulmonar total, es la suma de todos los volúmenes. Es la sumatoria de la capacidad vital y el volumen residual, 4.800 más 1.200 igual a 6.000. Eso en los hombres. Y en las mujeres son 3.100 más 1.100 igual a 4.200 en las mujeres. De una vez les voy a decir, muchachos, ustedes tienen que definir cuál es la capacidad inspiratoria, la capacidad residual, cuál es la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total habla sobre todo el volumen que hay en pulmones, incluyendo todos estos que son del espacio muerto, el residual. Bueno, es la suma de todo lo que viene siendo en total 6.000 para el hombre y más o menos 4.200 en las mujeres. Y esto es lo que estábamos viendo acá. Ayer preguntaba a alguien, ¿cómo podíamos interpretar esto? Es una frecuencia respiratoria, una inspiración profunda que llega hasta los 6.000, luego una expiración profunda que va a bajar hasta la zona de la reserva respiratoria y luego continuamos con una respiración normal. ¿Te imaginas cuánto volumen utilizamos cuando estamos durmiendo e inspiramos? Que hacemos un poco de bostezo y que inspiramos mucho aire y que exhalamos mucho aire. No estamos hablando en razón de esto. Entonces, pues esta es lo que debemos de considerar. Aquí vienen preguntas. Estas son ya como que es un espirómetro, cuál es la diferencia entre volumen pulmonar y capacidad. Aquí es una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre volumen pulmonar y capacidad pulmonar? Ya creo que aquí se explicó leyendo todo esto. ¿Cómo se calcula la ventilación minuto? Bueno, pues depende del volumen que entre, frecuencia respiratoria en un minuto, y después defina la frecuencia ventilatoria alveolar. Eso es a nivel de, pues bueno, ya la parte más profunda. Y viene después varias cuestiones sobre intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Esto es muy importante, pero ya se llama fisiología respiratoria, ya no nos toca hablar. Quien sea anestesiólogo, quien sea profesional en terapia intensiva, quien sea neumólogo, todos esos que son especializados en estas aplicaciones, pues bueno, lo debe no conocer, sino tiene que dominar. Para nosotros es esto, lo previo. ¿Cuál es la capacidad de reserva inspiratoria y a cuánto equivale? ¿Cuál es la capacidad o el volumen expiratorio? Bueno, volumen respiratorio forzado en un segundo, esa es otra cosa. Volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, ¿a cuánto equivale? Esto ya es sobre problemas específicos, sobre todo cuando hay poco, cuando no se da todo el volumen o la capacidad que tiene el pulmón. ¿Cuál es el volumen residual? El volumen mínimo. Pero yo creo que terminamos hablando de que la capacidad inspiratoria es la sumatoria, ya lo leímos, la capacidad residual funcional, la capacidad vital, ya vimos cuál es la sumatoria, qué es lo que involucra la capacidad vital, y luego cuál es la capacidad pulmonar total, qué volúmenes va a ocupar. Porque si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Quirós también lo trae, es un libro viejito, pero nos habla acerca de los volúmenes circulantes. La capacidad es lo que sería, la capacidad vital es lo que nos habla la capacidad vital de Hutchinson.
Hay otro que es el de Griham. Esos son lo que habla Quirós. Y Quirós está en mutuo pues, de acuerdo con Stede. Stede es un gran anatomista. Aquí estamos viendo otro autor, pero se habló en general de lo que es la ventilación, que es la respiración, a diferentes niveles. Y entendimos que, pues bueno, dependiendo de varios factores, la edad, la situación, la condición física, el medio ambiente, el nivel del mar, muchos factores que intervienen para la buena respiración o que no se dé. Entonces, bueno, incluso hablamos de la parte laboral. Hay mucha gente que trabaja en áreas donde hay mucho polvo y no se puede adecuar la respiración, incluso les va minando, les va dañando el pulmón y por lo tanto el volumen disminuye, su capacidad va disminuyendo. Luego hablamos sobre lo que es la frecuencia respiratoria. El volumen promedio es de 500 mililitros, el circulante normal, pero ya vimos que puede aumentar la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Les pido que lean sobre esto porque, pues, no podemos así hablar a grosso modo como un relato, como una serie de datos que estamos leyendo, si no lo leemos. Precisamente por eso ando buscando este texto, para poder expresarles y poder incluso leerles lo que aquí dicen de acerca de los volúmenes que nosotros utilizamos. Ya hasta hablamos de la física, ¿verdad? La ley de Boyle, que es la cantidad de partículas que entran a una cavidad, ya sea mayor o sea menor. Ya vimos el efecto que hace cuando es menor, pues hay más difusión por la presión que ejerce. Bien, hasta aquí vamos a dejarla en cuanto a estos aires que yo les pedí, que a lo mejor pues, se les pasó a nuestro equipo. Vamos a continuar. ¿Qué no me acuerdo qué es lo que sigue? Disculpe, doctor. Bueno, ya lo habíamos agregado. Anoche nos tomamos el tiempo para agregar todo esto que había usted mencionado, pero supongo que no quiere que lo volvamos a decir, ¿verdad? Bueno, pues si lo hacemos en resumen, adelante. Vamos a ver lo que trajeron. Sí, claro, tampoco puedo quitarles el esfuerzo que hicieron. Pero ya, pues ya hablé muchas cosas de esto. Expresen, vamos a hablar su proyección. Justo me está robando las palabras, doctor. Eh, Vamos a empezar desde aquí. Bien, me callo para no ser un usurpador. Adelante. Bueno, ya que habíamos hablado de todo esto, tomé muchas partes del libro. El capítulo está muy interesante. Dice que en reposo, un adulto sano, refiriéndonos a un varón promedio, realiza 2 expiraciones por minuto y con cada una moviliza alrededor de 500,000 mililitros de aire hacia el interior y exterior de los pulmones. La cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio se denomina volumen corriente y se escribe con BC. La ventilación minuto, que se denomina con las letras BM, que es el volumen total de aire inspirado y expirado por minuto, se calcula mediante la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Esta es justo la ecuación que hay que seguir para este caso de un varón sano. El aparato que suele usarse para medir el volumen del aire intercambiado durante la respiración y la frecuencia respiratoria es el espirómetro, es justo que estamos viendo aquí. Y en un adulto típico, alrededor del 70% del volumen corriente alcanza en forma efectiva la zona respiratoria del aparato respiratorio. El otro 30% permanece en las vías aéreas de conducción, refiriéndonos desde la nariz hasta los alvéolos.
Y en conjunto, las vías aéreas de conducción con aire que no participan, y repito, no participan del intercambio respiratorio, constituyen el espacio muerto anatómico o muerto respiratorio. Yo aquí había puesto un video que no sé si quieran ver, que es justo de una prueba de respirometría, y se me hizo muy interesante para ya después poder explicar los volúmenes y las capacidades pulmonares. Está bien, adelante. Aquí. Vamos a hacer la espirometría. Voy a explicar cómo se hace la técnica para que sepas cómo tienes que soplar, ¿vale? Cojas. No se ve, ¿verdad? No, no se ve. Creo que no. No se ve, compañera. Ajá. A ver. Ay, Dios mío, ¿cómo se le hace? ¿Ya? Ya se ve. Ya Ah, está. ok. Perfecto. Vamos a regresarle. Vamos a hacer la espirometría. Voy a explicar cómo se hace la técnica para que sepas cómo tienes que soplar, ¿vale? Que cojas, que sueltes, como si estuvieras paseando, ¿vale? Que lo llenes y luego que soples aire fuerte, ¿vale? Lo que tienes que hacer es soplar todo y apretar la tripa fuerte, ¿vale? Para no coger aire. Tienes que poner eso ahí y vas a soplar a través de unas trincitas, porque como vas a coger y a soltar aire por la boca, la nariz tiene que estar. O sea, lo tomo por la boca y lo suelto por la boca. Eso es, todo por la boca, ¿vale? A través del aparato. Ahí, ¿vale? Tienes que ponerte muy recta, bien sentada, con las piernas en realidad. Eso es, con la espalda recta, muy bien. Y seguir las indicaciones, según yo te vaya diciendo. El mango siempre en posición vertical. ¿Vale? Ponte la carpilla. Perfecto. Coge y suelta. Coge y suelta. Coge y suelta. Muy bien. Una vez más. Coge y suelta. Bien. Para coger aire hondo, llénate el pecho, llénate el pecho, llénate el pecho y saca fuerte. Muy bien. Sigue, 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 sigue. Aguanta un poquito más en coger, un poquito más, un poquito más, un poquito más y llénate el pecho. Hondo, 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 hondo. Ya está. Ya está. Descansa. Ay, se está yendo otro video. Ah, ¿cómo quito esto? Ok. Vamos al PowerPoint. ¿Falta uno? ¿Sí se ve? Mi PowerPoint. Ya se ve. La presentación. Ay, perfecto. Ok, ya. Ok. Ahora sí podemos. Odio que no conozco PowerPoint. Ah. Ok, ahora sí. Para empezar a explicar, quisiera aclarar que la diferencia entre volúmenes y capacidades pulmonares se referiría a que, por ejemplo, volumen, la suma de estos 4 volúmenes sería igual a la capacidad pulmonar, que es lo máximo a lo que los pulmones se podrían expandir con el máximo esfuerzo. Y bueno, las capacidades se referirán a la combinación de 2 o más volúmenes del ciclo pulmonar. Y aquí tenemos las definiciones. Volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de gas que puede ser inspirado normal, o sea, en una inspiración normal. Y todo esto son en cuanto a un hombre sano promedio. La
El volumen de reserva expiratoria es el volumen de gas que puede ser expirado después de una expiración normal y es de aproximadamente 1100 mililitros. El volumen corriente sería la cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio. Ay, lo volví a escribir, se denomina volumen corriente. Se abrevia con BM y es de aproximadamente 500 mililitros. Y el volumen residual sería el volumen de aire que queda, es el restante en los pulmones y las vías respiratorias tras una maniobra de expiración máxima. Ahora, la capacidad inspiratoria sería la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, y sería aproximadamente de 3.500 mililitros, y este sería el máximo que se puede inspirar. La capacidad expiratoria sería la suma del volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, sería alrededor de 1.600 mililitros, y esto se refiere a lo que puede expirar una persona empezando después de una expiración normal, seguido de una expiración forzada. La capacidad residual funcional sería la suma del volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Sería la cantidad de aire restante en los pulmones después de una expiración normal y es de aproximadamente 2.300 mililitros. La capacidad vital abarca, es igual al volumen de la reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de la reserva expiratoria, y esta sería la cantidad máxima de aire que puede expirar una persona después de llenar los pulmones hasta su máxima dimensión, seguido de la aspiración forzada, y la suma de todo esto es alrededor de 4.600 mililitros. Y la capacidad pulmonar total, que ya es toda esta línea que abarca pues ya todo, sería el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, y es de alrededor de 5.800 mililitros. Obviamente que esto es todo en cuanto a volumen y capacidad pulmonar de un hombre sano promedio. Si hablamos de un hombre atlético, pues los volúmenes van a ser más, o de mujeres y niños, pues es menor. Ahora vamos a pasar a hablar de inervación. Bueno, pues con esto que leíste y que nos expusiste en tu video de la espirometría, nos damos cuenta que pues el tema de pulmones no solamente es hablar de sus caras. Ahorita pues ya me satisface, sobre todo por ustedes que deben de tener los conceptos acerca de los volúmenes que se manejan en el pulmón. Otra cosa es la tensión de gas, otra es la concentración, la saturación. En los estudios de sangre arterial se estudian todos esos parámetros. De hecho, algunos compañeros, algunos alumnos de el bloque de temas respiratorios y de pulmón han traído aquí lo que es una gasometría. Pero bueno, esto ya sería otro punto, ese ya es más profundo, no precisa con nosotros, si es que no lo trajeron. Pero me place que hayan hecho esta pequeña, hicieron más esfuerzo para poder tener los conceptos de los aires, los volúmenes. Bien, por esto repito que me place por la cuestión de cumplir, para que vean que los temas que aquí hablamos tienen todavía más profundidad. Ya para no repetir, vamos a continuar. Vamos a hablar de la inervación que tiene pulmones. Vale, bueno, el pulmón se encuentra inervado por vías sensoriales aferentes y motores aferentes. Los nervios vagos y los ganglios torácicos simpáticos cuarto y quinto van a contribuir con fibras que forman los plexos pulmonares anterior y posterior en el hilio pulmonar. De estos plexos surgen dos redes nerviosas, las cuales van a ser los plexos peribronquial y periarterial. El plexo peribronquial se va a dividir a su vez en extracondral
que es entre el cartílago y la adventicia, y el subcondral entre el cartílago y el epitelio. Algunas células ganglionares están repartidas en el plexo peribronquial, que se disponen principalmente en el plexo extracondrial. Bueno, los pulmones reciben una doble inervación del sistema nervioso autónomo, una inervación parasimpática y una inervación simpática. La inervación parasimpática va a estar dada por las ramas de los nervios vagos, como lo habíamos mencionado. Estos nervios emiten nervios cortos, que son conocidos como ramas cortas, que los nervios vagos emiten al cruzar con la cara posterior de los bronquios principales. Ambos nervios vagos van a emitir sus ramas, por lo tanto, estos nervios son retrobronquiales y llegan al hilio pulmonar, con las arterias bronquiales. Además, existen ramas largas que provienen de los nervios laringorrecurrentes, que es una rama del nervio vago que en el lado izquierdo se va a originar delante de la vena aorta y luego va a ascender para ubicarse en el ángulo traqueocefálico. Por lo tanto, este nervio laringorrecurrente también emite ramas parasimpáticas que va a ir acompañado de las arterias pulmonares. Las ramas del nervio vago contienen fibras sensitivas y fibras motoras para la musculatura bronquial y también para los músculos de los vasos intrapulmonares. El nervio vago derecho emite su nervio laringorrecurrente, también emite las ramas largas que acompañan a las arterias pulmonares hasta la parte inferior de los bronquios. La inervación simpática, que es la otra diapositiva, se distinguen los nervios directos e indirectos. Los indirectos parten de los ganglios cervicotorácicos, también llamados ganglios estrellados, como lo podemos ver en la imagen. Estos van a formar función del primer ganglio torácico con el ganglio cervical inferior de la cadena simpática cervical. Se llaman nervios indirectos porque estas ramas de este ganglio primero se van a dirigir al plexo cardíaco profundo y ya ahí se van a mezclar con las fibras del medio vago y van a constituir con ellas el plexo pulmonar anterior. Los nervios directos provenientes de los nervios simpáticos van a partir de los ganglios 2, 3 y 4 de la cadena simpática. Van a llegar a la cara posterior de los bronquios principales, donde de igual manera se van a mezclar con las ramas del nervio vago y forman el plexo pulmonar posterior. Bueno, ¿qué acción va a cumplir el simpático a nivel de la musculatura bronquial? Bueno, va a ejercer una acción de broncodilatación. Y bueno, recuerden que la inervación parasimpática produce lo contrario, broncodilatación, por lo cual va a aumentar el calibre de los bronquios y además produce vasodilatación. Y A bueno, ver, entonces, perdón, entonces el simpático va a producir broncodilatación y ¿qué más? y la inervación simpática pues va a producir lo contrario, que es la broncodilatación, que es aumenta el calibre de los bronquios. Y bueno, y además de eso, produce vasodilatación. Así es. Si el simpático
produce broncodilatación, pero hace vasoconstricción. El parasimpático produce broncoconstricción y vasodilatación. Es el efecto del parasimpático. Bueno, ese es los objetivos mayores que debemos de ver. Ya les explicaba que los bronquios por alergenos pueden llegar a presentar una broncoconstricción, como sucede en los pacientes con asma, y el medicamento que se aplica pues debe tener efectos simpáticos. Pero si tú lees algún tipo de medicamentos, dice vigilar, cuidar que no, pues no dar más dosis o los efectos que puede llegar a presentar. Probablemente tú leas en una leyenda, bueno, en los instructivos que tiene un medicamento, que dice, este medicamento puede causar visión borrosa, puede producir taquicardia, puede producir sequedad de boca. Ese es un efecto simpático. En cambio, el parasimpático es lo contrario. Bueno, decíamos, el otro era taquicardia, este hace bradicardia, este hace aumentar las secreciones, es decir, la hipersalivación en la boca, desde luego, es efecto del parasimpático. Entonces tenemos que ver efecto de uno, efecto de otro para la función, que entre los dos van a equilibrar las acciones. Bien, ¿con qué seguimos? Cambiamos de diapo, por favor, a la del nervio vago. Bueno, el nervio vago va a inervar lo que es la faringe, el esófago, la laringe, el corazón, la tráquea, los bronquios, el estómago y el hígado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo podemos ver. ¿Qué nos va a proporcionar el nervio vago? Proporciona la inervación parasimpática del tracto respiratorio y sensorial de las fibras pulmonares, que éstas se originan en la raíz dorsal de los ganglios, que son las mismas que corren alrededor de los nervios simpáticos. Este nervio se divide en laringeo superior y recurrente laringeo, que van a llevar las fibras sensoriales, y preganglionares parasimpáticas a la tráquea. Y bueno, los bronquios principales y las pequeñas ramas vagales van a proporcionar inervación al resto de las vías respiratorias. El drenaje linfático pulmonar, bueno, consta de el plexo linfático superficial y plexo linfático profundo. El linfático superficial, en la profundidad de la pleura visceral, va a drenar el parenquima y la pleura visceral, mientras que el profundo está situado en la submucosa y tejido conjuntivo peribronquial, y este plexo drena los ganglios linfáticos pulmonares, y los linfáticos pulmonares drenan a los linfáticos broncopulmonares, y los ganglios linfáticos broncopulmonares van a drenar a los traqueobronquiales superior e inferior. Bueno, aquí vamos a partir de la tráquea, que va desde 6,6, donde termina la laringe, hasta aproximadamente 7,4, que es la bifurcación traqueal o carina, donde ahí se van a dividir los bronquios extrapulmonares o principales derecho e izquierdo, como ya habíamos visto. Y vamos a tener el pulmón derecho con sus cisuras, que es la cisura horizontal oblicua que divide un lóbulo superior medio e inferior. Y por el otro lado, el pulmón izquierdo con una sola cisura,
con su nódulo superior y nódulo inferior. Y bueno, para explicar el tema de drenaje linfático pulmonar, lo que se hace, vamos a dividir en campos o territorios ambos pulmones. ¿Le puedes dar, por favor, para que se pongan? Bueno, como podemos ver, va a ser el superior, uno medio y uno inferior. Esto va a ser independientemente de cuántos lóbulos tengan, aún así se van a dividir en tres campos. Después tendremos series de grupos que son nódulos linfáticos, que vamos a tener a los periliares o también conocidos como broncopulmonares superiores e inferiores. Por otra parte, vamos a tener otro grupo de nódulos linfáticos que, bueno, van a ser que aquellos que estén en la carina, es decir, en el grupo de la carina intertraqueobróntico. Y bueno, por número 3 vamos a tener a los paratraqueales derecho e izquierdo. Y bueno, hay otros más, pero con esto creo que vamos a entender bien el drenaje. Lo que es el campo medio y campo inferior de ambos pulmones van a ir a drenar la linfa hacia los nódulos broncopulmonares inferiores, o también llamados periliares inferiores. Es decir, a los intertracro... Ay, bueno, me cuesta trabajo decir eso. Apóyate leyendo, apóyate leyendo. A los intertracrobronquios de la carina, y desde los nódulos de la carina van a dirigirse a los paratraqueales derechos. Desde ahí van a dirigirse a la gran vena linfática, o también conocido como conducto linfático derecho. Vamos con los campos superiores. El campo superior derecho va a drenar en los nódulos broncopulmonares superiores o periliares superiores. De ahí se van a dirigir a los paratraqueales derechos y de ahí van a llegar a la gran vena linfática derecho o conducto, o también llamado conducto linfático derecho. Y bueno, en el pulmón izquierdo, su campo o territorio superior va a ir a drenar al nódulo broncopulmonar superior, a los broncopulmonares superiores del lado izquierdo. Y bueno, de ahí van a ir a los paratraqueales izquierdos, y de los paratraqueales izquierdos van a ir hacia el conducto torácico, o también llamado conducto linfático izquierdo. Y bueno, ya como conclusión a esto, podemos decir que el 100% aproximadamente va a drenar en la gran vena linfática o conducto linfático derecho, mientras que el pulmón izquierdo aproximadamente el 70% va a la gran vena linfática y solamente el 30% al conducto torácico. Y bueno, ya luego los conductos linfáticos van a ir a desembocar a sus respectivos confluyentes o ángulos yugolosubclavios. Bueno, yo quise meter este tema, el cual son los tipos de drenaje venoso pulmonar anómalo. ¿A qué se refiere? Bueno, es un defecto cardíaco congénito que se presenta al nacer. Esto se debe a un desarrollo anormal del corazón del feto durante las primeras 8 semanas de embarazo.
¿Por qué pasa esto? Bueno, los vasos que llevan a la sangre rica en oxígeno desde los pulmones hacia el corazón se conectan inadecuadamente. Y bueno, normalmente la sangre pobre en oxígeno retorna a la aurícula derecha proveniente del cuerpo, el cual se va a dirigir al ventrículo derecho y luego es bombeada a través de la arteria pulmonar hasta llegar a los pulmones en donde recibe el oxígeno. Luego esta sangre rica en oxígeno vuelve a la aurícula izquierda desde los pulmones a través de 4 venas pulmonares. Luego ingresa al ventrículo izquierdo y sale hacia el cuerpo a través de la aorta. ¿Cuáles son estos tipos? Bueno, tenemos al supracardio, cardíaco y ya el infracardíaco, el cual el supracardíaco son las venas pulmonares que se van a juntar y van a formar una conexión anormal por encima del corazón a la vena cava superior, que, bueno, este es un vaso sanguíneo principal que lleva la sangre desoxigenada de la parte superior del cuerpo hacia el corazón. El cardíaco son las venas pulmonares que se van a juntar detrás del corazón y se conectan a la aurícula derecha. Y el infracardíaco son las venas pulmonares que se juntan y forman conexiones anormales debajo del corazón. Es una mezcla de sangre desoxigenada y oxigenada. Vuelve a la aurícula derecha desde las venas del hígado y la vena cava inferior, que bueno, esta es el principal vaso sanguíneo que va a llevar sangre desoxigenada de la parte inferior del cuerpo hacia el corazón. Ahora hablaremos sobre la circulación pulmonar. Bueno, el pulmón tiene 2 circulaciones, la cual es una circulación sistémica y una circulación pulmonar. La siguiente imagen, por favor. Bueno, los pulmones reciben sangre mediante 2 grupos de arterias. Estas arterias son las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. La sangre desoxigenada circula a través del tronco pulmonar, que se va a dividir en una arteria pulmonar izquierda para el pulmón izquierdo y una arteria pulmonar derecha para el pulmón derecho. El regreso de la sangre oxigenada al corazón se va a llevar a cabo a través de las 4 venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda. Bueno, una característica exclusiva de los vasos pulmonares es que se contraen en respuesta a la hipoxia, bueno, que es el bajo nivel de O2 localizada. En los demás tejidos del cuerpo, la hipoxia induce la dilatación de los vasos sanguíneos en un intento de aumentar el flujo de sangre. En cambio, en los pulmones, la vasoconstricción inducida por la hipoxia va a desviar la sangre pulmonar de las vías aéreas mal ventiladas a las regiones mejor ventiladas. Esto es para lograr un intercambio de gases más eficiente. Y bueno, este fenómeno se denomina acoplamiento entre la ventilación y la perfusión, porque la perfusión, que es el flujo sanguíneo de cada área de los pulmones, se modifica en función del grado de ventilación, flujo de aire de los alvéolos en esta zona. Las arterias bronquiales, que son las ramas de la aorta, van a transportar sangre oxigenada hacia los pulmones, lo cual esta sangre irriga las paredes de los bronquios y los bronquiolos.
Sin embargo, hay conexiones entre las ramas de las arterias bronquiales y las ramas de las arterias pulmonares, y la mayor parte de la sangre va a retornar al corazón por medio de las venas pulmonares. Y bueno, sin embargo, parte de la sangre drena en las heces, que esas son las ramas del sistema AOS, y esta vuelve al corazón a través de la vena cava superior. A ver, esto último, unas palabras claves que estabas mencionando se cortaron. Estamos entendiendo que la circulación sanguínea del corazón se divide en dos. La primera se llama circulación funcional y la funcional es la que va a dar la arteria pulmonar. La otra parte de la irrigación se le llama irrigación nutricional. La nutricional es la que va a estar nutriendo, precisamente irrigando las paredes de bronquios y algunas estructuras propias de división bronquial, efectivamente. Pero estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas, que parte de la sangre y llevaron las arterias bronquiales, porque son las que irrigan la estructura o la parte nutricional, o van a dar el concepto de la parte de nutrición. Se unen con venas, efectivamente, que pueden llegar a sacar, es decir, sobrecargar una parte o bien tomar uniones con las venas, bueno, que van a sacar el volumen en cuanto a la... Y bueno, es decir, toda la sangre que sale de ahí van a ir hacia la aurícula izquierda. De manera que no toda la sangre que se encuentra en pulmón llega 100% oxigenada. Por estas conexiones que puede haber o se presentan, incluso en estado patológico. Pero hablabas algo de palabras claves, ¿lo podrías repetir? Sí, profe, ¿de qué? Sobre precisamente lo que estabas comentando sobre la irrigación de las arterias bronquiales. Y luego hablabas de uniones con venas. Ahí como que se perdieron 2, 3 palabras y no se entendió bien. Sobre las arterias bronquiales, que bueno, que Ajá. esas son las ramas de la aorta. Sí, exacto. Bueno, vale. Estas transportan sangre oxigenada que van hacia los pulmones. Y bueno, hay conexiones entre las ramas de las arterias bronquiales y las ramas de las arterias pulmonares. Y bueno, la mayor parte de la sangre va a retornar al corazón por medio de las venas pulmonares. Y bueno, parte de la sangre va a drenar en las venas bronquiales, que estas son las ramas del sistema ácidos. Y vuelve al corazón a través de la vena cava superior. Completamente de acuerdo, así es. Sí, y también como hay arterias bronquiales, hay venas bronquiales y estas van a sacar el volumen, pues ya no llegan no queda en el circuito de salida para el corazón, sino por venas van a sacar el volumen que llevaron las arterias bronquiales del drenaje venoso. Sí, completamente de acuerdo. Vale, pasamos a la otra diapo, por favor. Fíjate que en estado patológico, muchas arterias, es decir, hemos hablado, creo que, bueno, falta todavía vamos a hablar del corazón. Todo el volumen que sale por las venas pulmonares, pues sí, van a llegar a la aurícula izquierda. Bueno, el volumen de la aurícula izquierda lo van a pasar hacia el ventrículo del mismo lado.
para después, por medio de la contracción del ventrículo izquierdo, lo lleven a toda la economía, a todo lo que es el tronco, es decir, la bomba cardíaca. Bueno, pero entonces, ese es un circuito. El otro es el que va a estar dentro del pulmón, como acabas de comentar. Lo que quería hablar de una patología. La válvula mitral, que se encuentra al lado izquierdo, hay veces que tiene problemas. Se le conoce con el nombre así de valvulopatía mitral. Puede ser de origen reumático, puede ser de origen de alteraciones del tejido propio de las válvulas y entonces se empiezan a disfuncionalizar. Entonces, la aurícula izquierda, que no tiene tanta presión, no puede vencer la presión de la bomba cardíaca, que es el ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre que le sigue llegando a la aurícula hace que ésta se hipertrofie, porque no puede pasar todo el volumen hacia el ventrículo. Entonces, esto hace que haya una congestión vascular a nivel de pulmones, porque ahora vamos en sentido retrógrado. Y es cuando más aumenta el shunt o la unión de venas. Ahí ya es un estado patológico, porque normalmente la sangre venosa de pulmones sale por arterias, por venas bronquiales. Pero ahí se pueden llegar a unir incluso con las arterias, tener ahí cortocircuitos anómalos que redundan en que parte de la sangre que llegaba de pulmones, es decir, no se llega a oxigenar adecuadamente por la presión que ejercen las venas pulmonares, que no pueden vaciar adecuadamente a la aurícula del lado izquierdo. Entonces aumenta ahí la presión intrapulmonar y empieza a haber aumento de uniones entre venas que van a sacar por medio de las bronquiales. Entonces hay un volumen que no se llega a saturar adecuadamente de oxígeno. Esto lo van a hablar en cardiología, van a hablar sobre esas alteraciones, pero me interesa que quede el concepto de lo que la circulación hace a nivel de pulmones. Y pues lo has explicado ya, creo que esos son los objetivos que debemos de tener. Sí, profe. ¿Continúo? Por favor, continuamos, sí, vamos a seguir. Bueno, aquí podemos ver la doble circulación de la sangre. Bueno, las cuales son sistémica o circulación mayor y circulación pulmonar o circulación menor. La circulación mayor es la sangre oxigenada procedente de los pulmones. Esta es impulsada por el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta. Esto es para suministrar nutrientes a todo el organismo y regresa empobrecida en oxígeno por las venas cavas. Sin embargo, la circulación menor es el ventrículo derecho, que va a impulsar la sangre sin oxígeno a través de la arteria pulmonar para llegar a los pulmones y oxigenarse de nuevo. Y esta vuelve a regresar por las venas pulmonares ricas en oxígeno. No sé si se pueda mover. Es que, bueno, tenía movimiento esa imagen, pero no sé si pueda. ¿Es animado? Ah, sí, bueno, estamos viendo ahí. Bueno, la siguiente. Las válvulas van a impedir el retroceso de la sangre entre la aurícula y el ventrículo de la misma mitad cardíaca. Existen unas válvulas, las cuales se llaman válvulas auriculoventriculares. Aurículo-ventriculares. Sí. Bueno, son tricúspide y mitral, en la Así mitad es. derecha e izquierda respectivamente. Estas se abren y se cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su correspondiente, ¿cómo se llama? Aurícula.
Hay otras válvulas al principio de cada arteria, que son las válvulas semilunares. Este igual me parece que tiene este movimiento. Bueno, ya va a venir el tema de corazón, ahí vamos a describirlo. Sí, bueno, y bueno, ya para finalizar, los pulmones, ahí es la sangre que se oxigena. En las venas pulmonares, que sería el número 2, lleva sangre oxigenada hacia el corazón. El número 3 es la arteria aorta, que esta va a llevar sangre oxigenada al organismo. El número 4 es la aurícula izquierda, que aquí llegan las venas pulmonares. El 5 es el ventrículo izquierdo, y el cual de aquí parte la aorta. En el número 7 es el ventrículo derecho, y de aquí parte la arteria pulmonar. El número 8 es la vena cava inferior, que es donde la sangre lleva sangre a la aurícula derecha. El número 9 es la vena cava superior, que de igual manera lleva sangre a la aurícula derecha. El número 10 es la aurícula derecha, que es donde aquí llegan las venas cavas. El número 11 es la arteria pulmonar, donde lleva sangre hacia los pulmones. El número 12 es la válvula mitral, que es entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. El 13 es la válvula semilunar aórtica, que está al inicio de la aorta. El número 14 es la válvula semilunar pulmonar, que está al inicio de la arteria pulmonar. Y el número 15, que es la válvula tricúspide, que está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Y bueno, ya sería todo por circulación. Bueno, pues terminamos de pulmones. Ya vimos lo principal. Me interesa mucho que hayan visto, que se hayan comprendido que los pulmones tienen cisuras, que tienen lóbulos, que cada elemento tiene divisiones que se llaman segmentos, a expensas de la división bronquial. Sabemos cuál es la unidad funcional que tiene pulmones, son los lobulillos, que contienen una gran cantidad de alvéolos. ¿Saben cuál es la estructura de los alvéolos? ¿Saben qué son los neumocitos 1 y 2? ¿Dónde se localizan? ¿Cuál es la circulación o la irrigación que tiene pulmones? Son de dos tipos, una funcional y otra nutricional. Ya se explicaron cada uno de los detalles. Ya se habló acerca de la inervación que tiene pulmones. Claro, pues siempre simpático y parasimpático intervienen en su sensibilidad, en su descripción. Imagínense todo lo que tiene a nivel de los epitelios, el epitelio respiratorio. Generalmente son ciliados, cilíndricos, y que por medio de un movimiento vibratorio, con una mínima secreción mucoide o bien de algún alergeno o un cuerpo extraño, una partícula de polvo, inmediatamente da una respuesta, y la respuesta viene siendo de tos, una manera de expresar o de entender la gran capacidad de inervación. Claro que cuando no se pierde sensibilidad, pues bueno, se respira aire caliente o bien aire frío y ocasiona estragos en todo el tracto respiratorio, aparte de los problemas de expansión y de alergenos que hacen la broncoconstricción, que provocan disnea, dificultad para la respiración. Entonces se ha hablado acerca de la circulación que tiene y se hablaron de volúmenes. Nuestra compañera volvió a reforzar lo que hemos hablado. A lo mejor varía un poquito en cantidad de volumen de un autor a otro, pero todos ya saben cuál es el aire circulante, cuál es la capacidad inspiratoria, la capacidad respiratoria, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Saben cuál es el espacio muerto, ¿verdad? Y hablando en aires, cuál es el complementario, cuál es el residual o el de reserva. Les pido de favor que lean sobre todo eso, porque esto ya es parte
de los objetivos que se obtienen o que se deben perseguir cuando estén viendo neumología, cuando estén viendo respiratorio. Claro que una vez que entienden y ven las cantidades de volúmenes que se manejan, pues ya van a entender. Muy bien ilustrado ese ejemplo de la espirometría. Trabajaron un tanto más, esto habla de pues, dedicarse un poquito más al tema. Bien, por lo tanto, pues terminamos acerca... ¿y sabes lo que predomina mucho a nivel del mediastino? En el área de bronquios y la división propia de la tráquea, linfáticos. Casi el mediastino a ese nivel está lleno de linfáticos. Fíjense, hay peritraqueobronquiales, hay infrabronquiales, hay retro o bien suprabronquiales, es decir, en relación a bronquios hay por delante, por atrás, por arriba, por abajo. A nivel de la parte anterior, la unión o la división de tráquea con bronquios, los traqueobronquiales, los peritraqueales, los peribronquiales, es una cantidad enorme de linfáticos. Ya vieron que hay superficiales y hay profundos, ¿verdad? Y que pues esto representa la estructura propia de los pulmones. Un tema muy grande, para mí es bastante grande, sobre todo porque se mete con fisiología. No podemos así sesgarnos a hablar nada más de que tiene base, tiene caras, tiene cisuras, sino ver qué es lo que tiene. Les aseguro que esto es más completo y cuando vayan en clínica y demás tendrán la preparación suficiente. Ahí es donde hablamos sobre la horizontalidad del aprendizaje y la profundidad es lo que estamos viendo ahorita. Detalles que luego va a servir para hacer homogéneo el concepto de la mecánica y la ventilación. Bien, terminamos. El día de mañana tenemos un tema que a lo mejor es muy rápido. Lo tiene un equipo que sigue de este que acaba de exponer. Y el tema es acerca de la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Prácticamente es un repaso de lo que ya se habló, por eso el día de mañana, cuando mucho, 15 a 20 minutos, no nos vamos a detener más. Porque ya hablamos que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, se va a dirigir hacia los pulmones, se va a dividir en dos, derecha e izquierda. Cada una de ellas se va a dividir en, es decir, lobares, de cada lóbulo, segmentarias, y es lo mismo que llevan los bronquios, es la misma división. ¿Qué pasa a nivel, dónde termina la arteria pulmonar? Pues va a terminar a nivel perialveolar, por medio de capilares. ¿Cómo es esto? Ya hablamos de los lobulillos y los alveolos. Ya hablamos de la red vascular perialveolar. Ahí es donde terminan los capilares de la arteria pulmonar. Se lleva a cabo la hematosis por medio de difusión de gases, tensión de gases, la capacidad que tienen los neumocitos. Y ahora bien, la sangre que ya lleva otra concentración de oxígeno, ya se eliminó CO2, da origen a las venas pulmonares, ahí en la misma red perialveolar. Se van a formar afluentes mayores, van a ser los segmentarios, después los lobares y después las mayores, terminando acerca de, unirse o bien originar dos venas para el pulmón derecho y dos venas para el pulmón izquierdo. Y terminan en la cara posterior de la aurícula izquierda. Ahí termina. Para tener el circuito que nos acaban de mostrar mediante una animación del concepto de circulación mayor y circulación menor. Pero bueno, eso sería ya así. Y vamos a empezar con el tema que sigue, que es enorme, que es el corazón. Entonces preparen sus materiales, preparen que aquí ya no nos detiene, vamos en línea, en ascenso, para... bien, aquí dice Diana. Sí, perdón, falta pleuras. Pero también tiene una explicación que a lo mejor no se abarca a la hora. Bien, por favor, sí. No voy a correr. Sí, faltan pleuras y luego hablamos de... Entonces mañana pleuras y empezamos el tema de los vasos que les acabo de comentar. Bien, pues es un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Ya se está pasando la semana tan rápido. Y bueno, pues veremos cómo vamos en progreso. Vamos hablando de nuestros temas.
Todavía no hablamos. Después del corazón hacemos planes para la evaluación. Cuídense mucho, lean tanto como puedan y nos vemos mañana. Gracias y hasta luego.